Hola, hola, muy buenos días a toda la gente linda que nos está escuchando por la 91.1 FM o sintonizándonos directamente desde YouTube como Impact 911 FM. Esto es Hablemos de Liderazgo. Mi nombre es Chris Chacón, coach de vida, liderazgo y negocios. Y hoy tenemos un programa especial en las vísperas, ¿verdad? En la semana anterior a un gran evento que se va a desarrollar, que es el Impact Conference. Así que en esta oportunidad yo quiero pedirle a usted que ponga mucha atención porque vamos a estar hablando sobre unos tips de liderazgo que son buenísimos. Así que prepárese, tome su tacita de café, acomódese un poquito si tiene la posibilidad de hacerlo, ya sea que esté en la oficina, en su oficina, en la casa, porque bueno, muchas personas están haciendo teletrabajo o trabajo remoto, como se dice, y de repente lo que están haciendo es que están teniendo su oficina en casa. Hoy vamos a conversar un poco sobre estos tips de liderazgo, pero antes de eso, como hacemos siempre, vamos a ir directamente a la frase del día, mientras esperamos a nuestro invitado que ha tenido un pequeño retraso. Pero bueno, vamos a conversar sobre la frase del día y la frase del día inmediatamente con ustedes. Presta atención, porque esta frase te puede cambiar la vida. Esta es la frase del día. Bien, la frase del día es de un escritor que se llama Hans Finzel, que es experto en liderazgo, que tiene que ver con lo que estamos hablando en el programa, y es autor del top 10 de errores que los líderes cometen. La frase es: un líder lleva a la gente a donde nunca habrían ido solas. Y parte de eso es lo que vamos a estar hablando, cómo de una u otra forma cada uno y cada una de las personas que están en este momento sintonizándonos por los diferentes medios, necesitamos en muchas ocasiones o hemos necesitado en muchas ocasiones de una persona que nos lidere, de una persona que verdaderamente nos guíe, nos marque una ruta, nos marque una pauta. Algunas personas le llaman a esta gente influenciadores. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera influencian, generan algún tipo de influencia directa en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros desarrollamos. De hecho, la mayoría de nosotros, si usted se acuerda, ¿verdad? Fue influenciado o liderado, podríamos decirlo, por alguna película, por alguna historia, por algún cortometraje, por alguna tira cómica, por alguna fábula, por algo que usted vio en algún momento y empezamos a adoptar ese tipo de cosas. Recuerdo que cuando íbamos al cine hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Hace muchos años uno veía aquellas famosas películas de Rocky, ¿verdad? Y cuando usted salía del cine, aquel estado de ánimo, aquello que usted había sido, digamos, de alguna u otra forma influenciado por la música, pero por la actuación particular de cada una de estas personas, le influenciaba. Estamos hablando de películas del siglo pasado, aunque hay algunas Rocky todavía por ahí o relacionadas en este siglo, ¿verdad? Pero yo no sé si usted se acuerda también, y usted puede irnos escribiendo al 61-911-911 sobre algunas películas que le hayan influenciado, y especialmente hablábamos también de Footloose. No sé si ustedes se acuerdan de Footloose. Tenía que ver con la parte de baile, tenía que ver con la parte de desarrollo, tenía que ver con algunas de estas cosas en donde la persona tal vez no podía desarrollar sus características particulares, pero de un momento a otro se soltaba, y usted ese tipo de actividades, ese tipo de imágenes, ese tipo de cosas, la actuación de los personajes le servía a usted para poder desarrollar su personalidad, para poder ser liderado, para poder ser liderada. Así que vamos a ir un momento, como les hablaba hace un ratito sobre el Impact Conference, vamos a ir un momentito a escuchar la promoción del Impact Conference, que es, no se olvide, 1, 2 y 3 de julio. Y el Impact Conference de este año se llama En la Tierra como en el Cielo. Y ya volvemos y continuamos con Hablemos de Liderazgo. Ya ahora sí a nuestro invitado por acá con nosotros, Joseph Rivera. Joseph Rivera es abogado, es amigo, es conocido, es máster en Derecho Penal, y hoy vamos a tratar un tema verdaderamente interesante con Joseph dentro de lo que estamos haciendo. Así que Joseph, bienvenido, es un placer tenerte por acá con nosotros, y ahorita viene el café, no se asuste, pero si gustas saludar a la gente, compartirnos un poquito, que la gente te conozca, que sepa quién sos. Sí, gracias Chris, muy buenos días, tengan todas las personas que nos ven por las redes sociales, por el canal Impact, la radio. Sí, mi nombre es Joseph Rivera, soy abogado, muy gustoso de estar aquí en casa para hablar sobre liderazgo
y para contar mis experiencias y poder ser punto de referencia a la gente para que pueda tomar unos tips que he podido yo tener en mi experiencia de vida para salir adelante en mis casos, y no solamente en mis casos, sino también en mi vida cotidiana. Buenísimo, buenísimo. Joseph, estamos en este momento, hoy tenemos una situación especial con respecto al Impact Conference, que es la otra semana, y es para recordarle a la gente que nos está sintonizando, especialmente a los que vemos en este momento conectados por YouTube, que vamos a estar hablando con ellos sobre tips de liderazgo, y que hacia el final del programa vamos a estarles recordando y vamos a estarles haciendo preguntas para que puedan tener la oportunidad de asistir al Impact Conference. Así que estén muy atentos, la gente que nos está escuchando por la 91.1 FM, y recordarle que si usted necesita algún tipo de información puede comunicarse al 6453-1212 o al 6005-7861 y pedir información sobre el Impact Conference, que va a tener unos plenaristas, bueno, de altísimo nivel, ¿verdad? Fuera de esta galaxia, fuera de este mundo. Pero bueno, Joseph, hablemos de liderazgo y empezamos a conversar un poquito con vos. Ahorita vamos a hablar de esos tips, los vamos a pasar un poquito más adelante. ¿Qué está haciendo Joseph Rivera en este momento? Bueno, Joseph Rivera en este momento está llevando unos casos judiciales un poco mediáticos que me han llevado a formar parte no solamente de redes sociales, sino que también he incursionado en una forma muy activa en la parte judicial, con los casos que yo llevo como profesional. Y además, pues he tenido la oportunidad de defender a algunos miembros de los supremos poderes, llámese la Asamblea Legislativa, por estos casos que lamentablemente han sido muy dolorosos, pero que han traído bendición a mi vida en relación a mi profesión y cómo he podido ayudar a mucha gente. Porque a mí me parece, Cris, que parte del éxito de un ser humano es poder contribuir a esa ayuda que uno le pueda dar en diferentes ramas, no solamente como abogado, sino como líder, como papá, como hijo, en la familia, a las personas que lo rodean a uno. Entonces me ha ayudado mucho. ¿Qué es lo más difícil, Joseph? Y para la gente que nos está escuchando, que está sintonizándonos, evidentemente va a haber temas que por el proceso legal no se pueden detallar a profundidad, y eso lo conocemos. Pero, ¿qué es lo más difícil de enfrentarse a un cliente en un proceso legal en donde hay una situación que puede ser muy complicada para ellos, que puede ser devastadora en algunos casos? Porque es muy diferente cuando nosotros hablamos de un proceso legal, porque yo tengo, no sé, necesito ejecutar algún tipo de acción en contra de una empresa, cuando de repente hay algún tipo de disputa por un terreno entre varios familiares, pero hay algunos casos que son verdaderamente conmovedores, que verdaderamente tocan las fibras, y en eso es donde queremos hablar casualmente de liderazgo. ¿Por qué? Porque cada vez, hablábamos Joseph y yo en algún momento, cada vez que nosotros llegamos directamente ante un abogado, ante alguien que tenemos que consultarle sobre un tema de esto, es porque nosotros no sabemos. Entonces esperamos que ese profesional sea el que nos lidere en este proceso. Pero ¿qué es lo más difícil a veces de poder mantener o de poder trabajar con estas personas? Sí, Cris, vamos a ver, yo me especializo en derecho penal y a mí me toca llevar casos de homicidios, femicidios, temas de estafas, hurtos, falsos testimonios. Y lo más difícil que uno tiene que afrontar y pedir mucha sabiduría de lo alto es cuando uno aborda a las personas que han perdido un ser querido por un homicidio, un accidente de tránsito. Entonces, lo primero que hay que hacer es esa empatía, ser solidario. Pues es muy difícil ponerse en los zapatos de otra persona, pero prácticamente uno tendría que ponerse esos zapatos para ver cómo uno manejar ese dolor y explicarle a la persona cómo se va a manejar ese proceso. Me parece que tiene que haber mucha tolerancia, mucha inteligencia emocional, buscar la forma de cómo ayudar a las personas sin que ellos se sientan como un ungüento, lo diría yo, ¿verdad? Cuando hay una herida, usted le pone un ungüento para que esa herida no siga sangrando, y poderle dar esa esperanza y ese mensaje de vida, ese mensaje que vaya a decir, bueno, vamos a tener un resultado. Si bien es cierto, ya no me van a devolver a mi ser querido, porque ya partió por esa situación tan especial, y ver cómo se puede abordar ese caso y manejar a los familiares, porque a veces los familiares entran en un tema de ira, odio, rencor,
Entonces uno les tiene que dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento para que ellos se sientan confiados, seguros y firmes de que tienen un profesional que les va a ayudar, que les va a poder resolver, entre comillas, el proceso, pero que van a tener un resultado y una persona que va a estar de la mano paso a paso dirigiéndolos, dándoles las pautas y ver cómo se puede llevar a cabo una sanción, llámense una pena de prisión, una sanción económica, etcétera, pero sí es un poco complicado. Es complicado, son procesos largos en algunos casos, ¿verdad? En donde, de acuerdo a lo que uno escucha, lo que uno ve en los medios, en las noticias, a veces hay que volver a recrear la situación dolorosa, a veces hay que volver a trabajar con esas familias. ¿Qué tipo de contención le das vos como profesional a esa gente? Y digo vos porque mucha gente piensa, voy a decirlo así, popularmente la gente cree que el abogado llega, hace su papel, su tarea y se va. Pero yo pienso, y aquí vos me aclarás un poco, que no es tan mecánico, que tiene que haber procesos, que sí es cierto, vos tenés que decirle, bueno, ya tenemos que avanzar de este lado a este otro y tenemos que seguir caminando, pero ¿qué tipo de contención le da Joseph Rivera a la gente cuando está en una situación de estas? Bueno, a la gente a veces hay que liderarla en el sentido de que ellos tienen que aprender en una forma muy sencilla a ser pacientes, que cuesta un poco, ¿verdad? Porque como usted lo dijo, Cris, los procesos duran mucho. Gracias a Dios yo he tomado los procesos y se han ido desarrollando muy rápido. Eso es una bendición, ¿no? Pero resulta que algo tan sencillo como abrazar a una persona y decirle, mire, yo a usted la quiero mucho, vamos a hacer lo humanamente posible para ayudarle. Dios se encarga del resto. Ellos no se esperaban esa respuesta. Wow, es algo totalmente inesperado. Inesperado, sí. Ellos dicen, ¿cómo, Dios? Y me he topado con casos de personas que son ateas o agnósticas, que tienen otros credos o religiones, y uno tiene que ser empático, utilizar la inteligencia emocional. Llegará el momento que hay que golpear la mesa en un estrado, levantar la voz, pero en ese momento de dolor lo que la gente lo que está buscando es amor, cariño, respeto, confianza, solidaridad, y sobre todo que usted le dé el mensaje de una forma tan sencilla que ellos puedan entender de que, si bien es cierto, esto es muy científico, muy técnico, porque el derecho penal es muy científico, yo también estoy estudiando criminología para entender no solamente el comportamiento del ser humano, cómo actúa, sino por qué es que se dan los homicidios, cómo es que se dan los femicidios, por qué suceden los crímenes, qué incitó a esa persona a hacer esa acción que produjo un resultado dañoso a la integridad de ese vínculo familiar, porque a veces la gente cree y dice, bueno, es que mataron a una persona, le hicieron un daño a otra, la atropellaron, pero no se puede ver solo esta persona aislada. Detrás de esa persona está la mamá, el papá, los hijos, la abuela, el tío, la tía. Hay que ser un poco consejero, y cuando hablamos de consejero, en el ámbito en el cual nosotros estamos, no estamos hablando nada más sobre la consejería legal o técnica, como vos bien lo decís, sino hay que tener un poquito de esa sensibilidad para poder aconsejarles en otra línea. Quiero decir, tenga calma, tenga paciencia, porque posiblemente quieren resolver las cosas rápido, el dolor es tan fuerte, es tan acuciante que de una u otra forma lo necesitan. Hay que hacer un poquito de eso también. Sí, claro, Cris, uno se convierte en esta profesión en consejero, psicólogo, motivador, líder, porque lo ven a uno como un líder. Claro. Usted es un punto de referencia. Busquemos a don Joseph nada más para que nos dé un consejo. Ellos lo que quieren es un mensaje de vida, esperanza y fe. Eso es lo que ellos quieren. Eso, como la radio. Como la radio, sí. Impact 91.1. Así que lo escuchen. Entonces, buenísimo. Cuando yo escucho Impact 91.1, yo aplico ese mensaje de vida, esperanza y fe. A veces cuesta, porque la gente llega resiliente con uno, golpeándolo. Mira, claro, licenciado, que esto, que ocupamos lo otro. Y hasta a veces uno piensa, me están atacando. No, pero es la misma ira, la misma frustración que tiene la persona en su momento. Entonces, a la hora de agarrar toda esa ira, toda esa frustración, todo ese odio, todo ese enojo,
hay que transformarlo en vida, esperanza y fe. Y eso no es fácil, pero gracias a Dios, yo siempre vacilo con mi esposa, hay una fórmula secreta, hay un ingrediente secreto. Y para los que somos creyentes, y no lo puedo negar, porque cada vez que yo llego a tal lugar hago una oración. Por ejemplo, hace poco tuve un juicio que llevamos al director del OIJ, don Walter Espinosa, por un proceso disciplinario en el caso de la muerte de esta muchacha, Luani Valeria Salazar Zamora, que murió brutalmente por un vecino que la mató y la enterró en el patio de una casa. Cuando iba a iniciar la audiencia a las 8 de la mañana, esto es parecido a la sala de juicios, lo único que un poquito más grande, está el micrófono igual para uno poder conversar y dar nuestros criterios. Ya yo le dije, Espíritu Santo, acompáñanos y guíanos. Y yo no sabía que estaban grabando y eso quedó ahí. Quedó la grabación. Quedó la grabación y yo, bendito sea Dios, ¿verdad? Y viera porque el ambiente venía muy tenso, la atmósfera era negativa. Y solo Cris, con eso, cambió todo. Un abogado que es muy reconocido a nivel nacional y mundial, que estaba ahí sentado defendiendo al director, muy empático conmigo, porque es un trabajo. Uno no está aquí para atacar a nadie, ni es una venganza contra nadie, es una función que uno realiza como abogado. ¿Qué es la función de abogado? Abogar por los derechos que han sido compelidos o que han sido violentados por otra persona. Esa es la función que uno tiene como profesional en este mundo y en otras cosas que también uno puede aportar a la sociedad. Entonces me gustó mucho porque yo sabía que en esa sala habían creyentes, no creyentes, y el ambiente se volvió agradable y fue como una discusión jurídica afable. Obviamente en ciertos momentos se armó ese litigio, ese choque de fuerzas, claro, que es normal, pero ya no se veía esa situación tan negativa, entonces me parece que sí, tan complicada, me parece que ese es el secreto. Vamos a ir un momentito a una sección, ahorita que dijiste algo que me parece muy importante, y vamos a hablar sobre tips de liderazgo. Vamos a conversarlos un poquito sobre esto para la gente que nos está escuchando y que nos sintoniza en la 91.1 FM o para las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, en YouTube directamente por Impact, nos pueden buscar, como Impact 91.1 FM. Quiero contarles que esta sección que vamos a abrir en este momento es sobre algo que vamos a volver a trabajar ahora hacia el final del programa y que le recomendamos que usted tome nota, que usted apunte, que usted, porque le vamos a hacer preguntas y vamos a estar obsequiando la posibilidad de estar alguna persona que nos está escuchando, que nos va a escribir aquí por el YouTube de las que están conectadas, de poder ingresar o poder ser partícipe del Impact Conference. Así que vamos con los tips de liderazgo en este momento. Muy bien, vamos a ver 5 consejos, Joseph y amigos que están sintonizándonos, amigos y amigas que nos sintonizan, 5 consejos para ser un buen líder. Esto es producto de un artículo escrito por el INCAE y que tiene que ver con una serie de estudios que se realizaron, que por razones obvias no tenemos tal vez mucho tiempo de expandirnos, pero son 5 consejos, así que yo le digo a usted, tome el lápiz, el café, apunte, téngalos muy presente porque le vamos a preguntar sobre esto hacia el final del programa. Número 1, comparte tus conocimientos. El que yo pueda ser líder y pueda estar liderando algún proceso quiere decir que yo debo saber vertirme, vaciarme en otras personas. El líder no es aquel que solamente toma las cosas para sí, que sabe qué información clasifica y cuál da, sino que producto de su experiencia, producto de lo que ha vivido, producto de lo que ha hecho, tiene la potestad, la facultad, la posibilidad de poder compartirlo con otras personas. 2, escuche. Usted necesita escuchar. Yo como líder, Joseph, vos como líder, especialmente en tu profesión, necesitas poder escuchar qué es lo que la gente te está diciendo, qué es lo que la gente está conversando. En algunas ocasiones nos ha correspondido, por mi profesión, dar algunos temas sobre comunicación, y la escucha es lo que más débil tenemos muchas veces como seres humanos. Es algo que verdaderamente se complica, y quiero llegar a un punto específico. Aplica tu inteligencia emocional, que es parte de lo que Joseph decía hace un rato, por eso quise traerlo aquí de una vez. Estar en contacto con emociones y saber gestionarlas, y vamos a ir sobre esta pregunta o sobre este tema otra vez, Joseph. Es fundamental para una persona como líder. Hay que conocer al equipo,
también yo tengo que saber quiénes son parte de mi equipo. Mi equipo no solamente son los que yo tengo abajo, a veces parte del equipo a los que estoy liderando de forma directa y específica, a veces parte de mi equipo es la gente que está alrededor mío, es la gente que de una u otra forma yo necesito poder coordinar y trabajar con ellos para trabajar. Y reconoce sus logros, reconocer los logros del equipo. Así que a las personas que han estado aquí contactándonos, estén atentos, estén atentas, porque vamos a volver sobre esto dentro de unos minutos. Joseph, ¿cuál ha sido, dentro de lo que puedas contar hasta la fecha, hasta el sol de hoy, el caso más complicado que has tenido? El caso más complicado que yo he tenido es superarme a mí mismo en mis miedos. Y sonará paradójico, porque usted tal vez pensará, bueno, tal vez algún caso de Joseph, estos complicados de homicidios, ¿no? Pero uno tiene que romper barreras como líder en poder ser empático con las personas, poder quitar esas etiquetas y esos prejuicios que uno tiene como ser humano. Entonces, uno compara a los niños, y me pasó una vez en un juicio con una jueza de familia, que el papá y la mamá se agarraban, que mi chiquita, que esto, que el otro. Entonces la jueza dijo una frase muy interesante: es que los niños no tienen prejuicios, los adultos sí, que si al chiquito le va a pasar tal cosa, que si va a pasar lo otro. Entonces Dios ahí me dio a mí un mensaje y me habló. Uno a veces tiene que tener la mentalidad de un niño, entre comillas, para poder ser empático con esa persona y ver cómo le puede uno ayudar, porque esa persona está herida, viene con un problema. Uno no puede utilizar la ley del etiquetamiento, es que tomando un tatuaje, o tomando un arete, un piercing, o porque se viste corta, o porque es de un barrio del sur. No, más bien, todo eso son herramientas importantes que uno tiene que utilizar para tener esa cercanía con las personas y buscar esa empatía. Me parece que eso me ha ayudado a mí, conforme han pasado estos 16 años de profesión y de formación, y antes de esa formación, porque yo empecé en esta carrera muy joven, a los 18 años, trabajando con abogados, y después tuve otros trabajos en la función pública, después en la función privada, y ahora me dedico a trabajar como abogado investigador. Me ha enseñado eso, que uno tiene que quitar esas etiquetas, no ver a la persona como un ser integral que ocupa una ayuda y no fijarse en esas situaciones externas. Acabas de decir algo muy interesante. ¿Qué es un abogado investigador? Un abogado investigador es aquel abogado que no solo se puede quedar en un escritorio firmando papeles y realizando expedientes. Por ejemplo, hace unas horas andábamos haciendo una recreación sobre el caso del homicidio, de este caso que yo estoy llevando tan mediático, que se lleva en los tribunales de Qatar. Entonces ya uno como abogado, ya no eran esos abogados de hace 30, 40 años que estaban en un escritorio, no, uno tiene que ponerse tenis, jeans, ir a recrear una escena del crimen. ¿Cómo fue que ocurrió un homicidio? ¿Cómo fue que ocurrió un accidente de tránsito? ¿Cómo fue que pasó un hecho de un delito de injurias, calumnias o difamación? Ir a entrevistar testigos con el OIJ, ir a recolectar pruebas, ir a otros despachos a ver si hay información pertinente al caso que uno va a llevar. Entonces, aparte de que es un trabajo de escritorio, también el trabajo se vuelve muy dinámico porque hay que hacer trabajo de campo. Claro. Entonces se vuelve muy enriquecedor porque usted conoce mucha gente. Y cuando usted conoce esa gente, ellos les da a uno ese mensaje de vida, esperanza y fe, entonces la gente se le abren a uno las puertas. Y creo que es una de las cosas más interesantes, no quedarse en un escritorio, sino empezar a moverse. Ahí es donde pones en práctica todo eso que hablábamos ahorita de la inteligencia emocional, ahí es donde te vas a conectar o a enfrentar a situaciones en donde la gente puede estar un poquito complicada y demás. Tengo una pregunta que me anda gravitando desde hace un ratito por acá, y es, bueno, ya dijiste que sos casado, era una pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo se maneja la presión en familia? ¿Cómo maneja Joseph la presión en familia después de haber estado en una escena del crimen? Y esto no es CSI, ¿verdad? Esto es de verdad, ¿ok? Estas son en serio. En una escena del crimen,
después de haber estado haciendo indagatorias con gente que está en una situación compleja, ¿cómo manejas eso para que no afecte en casa? Para que no afecte personalmente, que tiene que ver con inteligencia emocional, por eso lo decíamos hace un rato. Claro, mi esposa es muy buena, gracias a Dios, Dios me dio una ayuda idónea, yo la amo mucho. De hecho, la saludo a Shirley Granados, que está en su trabajo. Un saludo para Shirley, espero que nos esté aquí escuchando. Manejar en la casa este tema a veces es complejo, porque es difícil, no es que sea imposible, pero hay que congelar las emociones. Sí, pero nosotros somos alma, cuerpo, espíritu. A veces congelar las emociones en unas situaciones tan crudas. Mire, yo he tenido que socarme la faja y morder la corbata, para ser un poco coloquial. Y nos ha pasado en juicios. Por ejemplo, este miércoles que tuvimos la narración de este hecho tan catastrófico, de este homicidio, ya yo iba a llorar, porque yo soy ser humano. Claro. Y yo me aguanté, y ya después cuando llegué a mi casa, mi esposa es el paño de lágrimas, ¿verdad? Me dice, todo va a salir bien, y es la ayuda que me da ella para salir adelante, porque son casos complejos. Uno no puede deshumanizarse, más bien ahí es donde viene ese tema de la inteligencia emocional y esa empatía con las víctimas. Y prácticamente uno se mete en la vida de ellos, y uno es ese pilar, esa punta de lanza para apoyarlos y darles esa seguridad. Pero no es fácil, Chris. Yo llego a mi casa, me pongo cómodo, trato de no hablar de trabajo, y sí salgo con mi esposa a paseos. La iglesia es algo y tengo que decirlo, no me puedo quedar callado por este tema. Cuando yo vengo los domingos a la iglesia, o no podemos por el tema de creo que estamos con la pandemia, o por el tema de los espacios, no puede faltar uno asistir a las experiencias virtuales o a las experiencias presenciales. Es ese bálsamo que uno tiene para liberarse de todo eso, y ver que en ese mensaje de vida, esperanza y fe, uno también, Dios le ayuda a poder salir de todas estas situaciones tan complejas, y también llevar ese mensaje a las personas para darles esa seguridad y que uno sea efectivo en el trabajo. ¿Es Dios la única solución que esta gente necesita para poder soportar todo este proceso? Sí, Dios es el número uno, el 100% de todo. Hace poco, y quiero decir esto porque gracias por la oportunidad, me acuerdo una vez que una persona me decía, ¿qué es lo que tiene usted? ¿Cómo hace usted para que las cosas funcionen? Si hay 30,000 abogados. Bueno, de esos 30,000, más de la mitad trabajan en el sector público y privado, y un poquito más tal vez, y otros no ejercen. Y a mí se me vino algo en la mente, fue como automático: la gracia, el favor y la misericordia de Dios. Y la persona se quedó así asustada, dice, ¿y eso qué es? Y ya yo le tuve que explicar, ¿verdad? Y ya nos sentamos, hicimos una conversación muy amena, porque la persona no era creyente, y él me dijo que era ateo. Y le digo, bueno, bien, no importa, yo respeto su ateísmo, más bien muchas gracias por escucharme. Entonces también eso, hay que ser tolerante con los diferentes credos, con las otras personas que no creen en Dios, y poderles dar ese mensaje y ese ejemplo. Entonces cuando ellos ven ese acercamiento, y que no hay un tema de que es un tema de religión, porque esto no es un tema de religión, esto es un tema de que usted tiene que llevarlo a la vida práctica. No es un tema de religiosidad, es cómo aplicarlo y ser uno mismo, no poner esas caretas. Entonces la gente se le acerca, hasta le pide consejos a uno. O sea, terminas de repente, de alguna u otra forma, voy a utilizar el término, evangelizando, dando un mensaje basado, fundamentado en Dios, en la palabra de Dios, en el amor de Jesús por nosotros, a la gente, que así Dios te da la oportunidad inclusive de que se abra esa pequeña puerta. Sí, claro. Para poder hacerlo. Imagínese que ahora andábamos en esa locación haciendo esa reconstrucción de esa escena del crimen. Iba pasando un señor y a mí se me olvidó, Dios lo bendiga, que Dios lo acompañe. Amén, Señor, mucho gusto, gracias. Yo no sé, fue una cosa así espontánea, ¿verdad? Y el Señor se devolvió y me saludó, y puñito, y gracias. La gente tiene muchas necesidades. Uno tiene que sembrar esa semilla, que esa semilla florezca, y que ellos puedan acercarse a donde uno pues está recibiendo ese mensaje.
tan positivo y que nos ha ayudado a hacer muchos cambios y a reestructurar, ¿verdad? Porque yo siento que hay un antes y un después de Joseph Rivera, y ese antes y ese después, mi esposa me lo dice, usted ha cambiado mucho, usted ha tenido un cambio muy radical. Claro, todavía falta, porque es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Aquí es importante algo, Joseph, y es que recordarle a la gente que está sintonizándonos, quiero leer un par de mensajes por acá. Carlos Guzmán dice: hola, bendiciones, yo quiero participar en el Impact Conference. Carlos Guzmán, Carlos, hacia el final del programa vamos a hablar sobre los tips de liderazgo, así que muy atento, ahí estamos anotando. Y un amigo en común, Harold Meléndez, ¿le suena el nombre? Don Harold. Don Harold dice: saludos a Chris, amigo y hermano Joseph. Un saludo para Harold ahí, que dicha que está disfrutando el programa. Y una de las cosas que son importantes en esto, para la gente que nos está sintonizando en la 91.1 FM, en la radio o viéndonos por redes sociales, recuerden que ustedes y yo somos agentes de cambio. Cada cosa que nosotros hacemos, y eso es parte del liderazgo, afecta para bien o para lo otro a la gente que está a nuestro alrededor. Y a veces podemos afectar mucho para bien, pero algunas actitudes, algunas formas, algunas acciones que podamos realizar hacen totalmente lo contrario, y que todo lo bueno que habíamos afectado, positivo, cambie de un momento a otro, en un santiamén. Así que recordemos esto: usted y yo estamos, especialmente si conocemos de la palabra de Dios, especialmente si nos decimos cristianos o cristianas, estamos en la responsabilidad de que siempre cualquier cambio que hagamos sea en positivo, sea para bien. Y eso es muy importante, de acuerdo a lo que Joseph nos decía ahorita, porque de verdad necesitamos, este mundo necesita una serie de acciones diferentes. Este mundo necesita escuchar de que hay esperanza. Este mundo necesita, en situaciones tan complicadas como esas, porque de repente las personas que están con nosotros en este momento y que van a ver el video en algún momento, si acaso se da cuenta por una noticia, por algo que salió en redes sociales, pero estar en la línea de batalla en ese momento, el recrear, necesita de gente que porte algo más allá que el conocimiento técnico, más allá que la profesión, más allá que el título. Necesita de gente que verdaderamente pueda llevar un mensaje que trascienda generaciones y que dé lo que la palabra nos dice: una paz que el mundo no entiende, una paz que va más allá de todo lo que nosotros podemos imaginarnos, y esa paz única y exclusivamente viene de Jesús por medio de su Espíritu Santo. Joseph, me gusta, hoy estamos cambiando un poquito, ahorita hacia el final del programa vamos a entrar a la parte de comerciales para en los últimos minutos hablar del Impact Conference, pero quiero hacerte una serie de preguntas que siempre hacemos con los amigos que nos están visitando. ¿Qué libro o libros han modelado tu vida? Y si hay alguna frase que venga en este momento a tu memoria y digas: bueno, esta frase me marcó y ha sido algo importante en lo que yo hago. Bueno, hay un libro que leí hace poco sobre el tema del holocausto judío, que lo escribió el irlandés John Boy, el niño del pijama de rayas. De dos niños, ¿verdad? Uno es alemán y el otro es judío, y están en un campo, uno está en un campo de concentración, el otro no. Entonces al chiquillo se le escapa al papá y está en una malla eléctrica, que no tiene electricidad, ¿verdad? Entonces llega otro chiquito muy pobre con el pijama de rayas y empiezan a hacer una amistad, una linda amistad, y uno se ayuda entre otros y juegan fútbol con esas adversidades, uno pues con dinero y el otro no. Lo que me impactó del libro es que hay que quitar de la mente, que a veces cuesta un poco, pero no es imposible, esos prejuicios con las personas. ¿Qué importa que sea de un barrio del sur? ¿Qué importa que sea de un barrio con gente adinerada? No pueden existir clases sociales, tiene que existir un principio de igualdad entre las personas, y que existe esa solidaridad. Eso fue lo que me enseñó, que hay que ser solidario, ayudar a los demás, a pesar de esas situaciones que estén pasando. Somos seres humanos y tenemos que ayudarnos mutuamente y reflejar ese amor de Dios hacia las demás personas, con algo tan sencillo como un buenos días, claro, un abrazo, un saludo. Bueno, ahora no nos podemos abrazar por lo del tema del COVID, pero sí le decimos: tome esos 5, ¿verdad?
Hágala aquí, Claro, para sí. que quede en el video. Eso, así es. Sí, entonces eso me impactó de ese libro, de este autor, y bueno, muchos libros que he leído, ¿verdad? Pero ese sobre todo con relación a lo que hemos venido conversando, de que los niños no tienen prejuicios, ¿verdad? Y a veces nos cuesta como adultos, tenemos que ir rompiendo poco a poco esa brecha y esas situaciones que se dan, que no es fácil tampoco, pues yo también he tenido con esta profesión, y a mí me toca ver muchas cosas que no son muy agradables, pero que tratamos de ver y darle la forma para que sea agradable y poder alcanzar ese éxito de lo que uno hace y sentirse satisfecho. Me parece a mí que para alcanzar el éxito es esa satisfacción de lo que usted ama, de lo que usted ha podido estudiar, y no solo de su profesión, también de otras cosas que usted puede hacer, ¿verdad? Porque yo no puedo decirte que solo depende de mi profesión. Si en este momento usted me da una escoba, don Joseph, póngase a barrer, y gustoso lo hago, ¿verdad? Entonces también hay que ver esa parte. Así es, así es. Joseph, me quedan dos preguntas, el tiempo siempre se nos va rapidísimo acá, me quedan dos preguntas que no quiero dejar pasar. Esta me gusta montones. ¿Qué sabe Joseph Rivera que sabe que otros no saben o tal vez no se han dado cuenta? Yo sé que no sé nada y que dependo de Dios para poder hacer las cosas. El conocimiento, la sabiduría. Dios a mí me dio una virtud que es la oralidad, dice mi esposa. Pues lo dice mi esposa y otra gente. Entonces yo me acordaba de los talentos, a uno le dio 2, al otro 3, al otro 5. Entonces yo creo que ese don que Dios me dio hay que explotarlo en forma positiva. Y cada cosa que usted haga, desde manipular ese celular, tomar café, ir a una reunión, pedirle esa sabiduría de lo alto como se la pidió Salomón a Dios, ¿verdad? Entonces yo pienso que ahí está el secreto. No le voy a mentir porque tampoco es que uno es muy espiritual y que uno es de carne y hueso, ¿verdad? Y uno se enoja y tiene sus cosas, pero es parte de la naturaleza del ser humano, pero ahí es donde uno viene, como usted lo dijo, cómo manejar esa inteligencia emocional, cómo manejar la ira. A veces cuesta porque esta profesión es muy violenta, muy agresiva. Y yo me he enojado también y he dicho cosas y después llego a pedir disculpas y digo, no, eso no es así, pero hay que encontrar esa empatía, seguir en esos cambios para que todos tengamos ese mismo sentir y unir todas esas ideas positivas para poder impactar a la gente. Buenísimo, buenísimo, me gusta mucho y yo estoy seguro que la gente está súper conectada, aprendiendo montones de esto. Recordarles que en unos minutos vamos a hablar del Impact Conference y vamos a recordar la tarea, la asignación, la clave para que usted pueda tener un acceso y pueda ingresar y participar de esta experiencia que va a traer el cielo a la tierra y seguramente a su casa, es recordar cuáles eran aquellos tips de liderazgo que vimos hace un rato. Pero ya vamos a entrar a eso. Joseph, el liderazgo es acción, el liderazgo genera impacto, el liderazgo transforma. ¿Qué quiere transformar Joseph Rivera? Yo lo que quiero transformar en la sociedad es mandarle un mensaje a todos los varones de este país, de que las mujeres se respetan, que son valiosas, que son la ayuda idónea, que merecen tener oportunidades igual que nosotros los varones, que se dé ese principio de igualdad. Si bien es cierto no somos iguales, pero la mujer también puede trabajar, puede ser profesional, puede ser empresaria, puede ser política, puede llegar a altos puestos. No podemos marginarla, tenemos que darle amor, cariño, respeto y sobre todo nosotros como líderes, que ellas son lideresas, darles esas herramientas para que ellas también impacten la nación. Buenísimo, Joseph, y eso es darle verdaderamente el valor a la mujer. Es correcto. Con lo que corresponde. Llegamos al final de esta sección, Joseph, agradecerte montones. Sé que venías de esa recreación que nos estabas contando por acá, para la gente que nos está sintonizando, que ha visto, por acá tenemos algunos camarógrafos y gente con la que estamos interactuando un poquito también en este momento. Y recordarle a la gente, vamos a ir a una pausa comercial, pero recordarle a la gente, apunte, anote, lápiz y papel, los 5 consejos para ser un buen líder, sobre los cuales vamos a hablar en el último segmento. Comparte tus conocimientos,
El número 2, escucha. El número 3, conoce a tu equipo. El número 4, reconoce sus logros. Y el número 5, que fue el que nos detuvimos un poco para conversar, aplica tu inteligencia emocional. Joseph, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales? Sí, me puede encontrar en Facebook como Rivera y Asociados .com y en mi Facebook personal Joseph Alfonso Rivera Chévez, o a mi teléfono 89980112, 89980112. Perfecto, muchísimas gracias Joseph por haber estado con nosotros. No va a ser la única vez, en algún momento vamos a volver a conversar de otras cosas, porque aquí, conforme estábamos hablando, quedaron muchísimos temas. Y ustedes, amigos que están sintonizados desde YouTube en Impact 911 FM o en la radio en la 91.1 FM, vamos a una pausa comercial y volvemos. Así que nos despedimos. Esto fue Hablemos de Liderazgo. Nos volvemos a escuchar dentro de 8 días a las 9 de la mañana. Les recuerdo, mi nombre es Cris Chacón y usted y yo podemos cambiar el mundo un paso a la vez. Que Dios les bendiga.